Hello, soy Natalia y te doy la bienvenida a mi canal. ¿Eres de las personas que siempre tiene la cabeza bullendo con nuevas ideas? Entonces puede que más de una vez hayas pensado que no tienes tiempo suficiente para escribir tantas novelas. Y es que ahí está el fallo. No necesariamente tiene que ser una novela lo que escribas. Los relatos son una herramienta muy buena que tiene grandes ventajas. Unas ventajas que te contaré en este vídeo. Para empezar, ¿cuál es la diferencia en números entre un relato y una novela? Si queremos guiarnos por las cifras, te diré que la extensión de un relato puede oscilar entre unas 1000 a 10.000 palabras. Puede ser que más, puede ser menos. No es una regla universal. Lo mismo pasa con las novelas. Por norma general, se considera una novela un manuscrito cuya extensión va de 50.000 a más de 100.000. Hay de todo, auténticas burradas de 500.000 o más, a cositas más asequibles de lectura. Aún así, aquí estamos para identificar si nuestras ideas serían más adecuadas para un relato o para una novela. Para esto tenemos que entrar a hablar sobre la naturaleza de las ideas. Puede que te preguntes, ¿cómo sé si mi idea es para un cuento corto o para una novela? Bueno, pues aquí hay una distinción crucial. Los cuentos cortos generalmente se centran en un evento o un momento significativo, algo que revela o cambia un personaje de una manera profunda. Suelen ser impactantes. Un buen ejemplo serían los capítulos de Black Mirror o Love, Death and Robots. Siempre te sorprenden y o fascinan de alguna manera. Al otro lado tenemos las novelas. Esas tienden a abordar un viaje más extenso, donde los personajes experimentan transformaciones a lo largo de varios sucesos. Un error común es intentar condensar una idea de novela en un cuento corto. Eso suele dar como resultado historias que se sienten apresuradas o incompletas. Todo pasa muy rápido y sientes que te falta algo. Si tu idea se está expandiendo hacia múltiples subtramas o requiere un desarrollo extenso de personajes, probablemente estés mirando el esqueleto de una novela. En cambio, un cuento corto suele ser preciso y directo, como un disparo certero que da en el blanco de las emociones de tu lector. Los relatos son maravillosos si quieres explorar ideas sueltas que tienes así como de forma individual. Con los relatos tienes la oportunidad de jugar con tus ideas más extrañas, cosas random que se te pasen por la cabeza en momentos concretos y que quieras poner en el papel. Requieren un menor compromiso a largo plazo, así que si no tienes mucho tiempo o ganas para desarrollar una novela, el rato puede ser lo tuyo. Es importante recalcar que los relatos cortos nos van a proporcionar una satisfacción casi instantánea. La satisfacción de haber creado algo la vas a tener allí. Eso con la novela también pasa, obviamente, si es que consigues acabarla, que ahí está el punto. Mucha gente empieza una novela y nunca acaba. O tienen esa idea en la cabeza y simplemente nunca la desarrollan ni se ponen a escribir. Con un relato no se te hará tan cuesta arriba escribir porque sabes que es algo cortito con lo que no vas a tener problemas porque estarás experimentando al final. Y el final de ese manuscrito estará bastante cerca. Un relato lo puedes escribir perfectamente en 1 o 2 horas. Puedes también aprovechar para hacer experimentos con narrativas poco convencionales con las que no estás tan familiarizado. Estructuras nuevas, tiempos verbales o simplemente para explorar un tema concreto que te mueve por dentro. Muchas veces se dice, no sin razón, que escribir algo largo es fácil. Lo difícil es escribir algo corto. Es más, cuanto más corto, más complicado se vuelve todo, porque cada palabra que usas tiene mucho más valor. Piensa que tienes que contar algo o expresar una idea en poco espacio. Eso te fuerza a ser preciso. De eso hablaremos un poco más adelante. Antes de nada vamos a ver unos básicos del cuento corto. Aquí me veo en la obligación de recalcar la versatilidad que tienen. Son muy flexibles tanto en la longitud, que, como hemos dicho, puede variar de unas pocas palabras a unas cuantas muchas, como en la estructura, estilo, géneros. Si estás empezando, es una excelente forma de probar cosas y comprobar qué es lo que te funciona mejor a ti, con qué te sientes más cómodo. ¿Me va más un narrador en primera persona en presente, uno en tercera del pasado? ¿Me siento valiente para probar al narrador en segunda? Así como inciso te diré que si nunca has probado el escribir en segunda persona, tienes que hacerlo. Es un ejercicio muy interesante y una experiencia muy chula. Las vibraciones que te da uno de esos relatos son muy intensas,
pero para mí este tipo de narrador debería limitarse a los relatos o a capítulos sueltos. No sé si sería capaz de leerme una novela entera en segunda persona. Puede que sí, que me acabara acostumbrando, la verdad es que no lo sé. Un aspecto crucial a considerar en los relatos cortos es lo que podríamos llamar el núcleo de tu historia. El núcleo no solo son las ideas que flotan en tu relato, es más bien el corazón de tu trama, el mensaje central que deseas que resuene con el lector. ¿Qué es lo que quieres transmitir? Además, la emoción que deseas transmitir en tu historia, junto con el tono y la atmósfera que creas, deben estar al servicio de ese núcleo. Es el centro del relato. A veces tenemos la idea de que nuestros relatos tienen que tener un tema concreto para que el lector lo pueda entender. Yo creo que hay que permitirse ser más libres. Un relato te permite serlo. Es aire fresco y tú eres la brisa que navega por él. No necesitas que tu cuento haga una gran declaración filosófica. Muchas veces personajes interesantes en situaciones inesperadas es suficiente. O un giro de trama al final que hace que te explote la cabeza. Puede que simplemente quieras recrear una escena, unos sentimientos y la emoción del momento. Los relatos son excelentes ayudantes cuando tienes algo que te come por dentro, un sentimiento que quieres expresar, un recuerdo que no quieres olvidar, una sensación que tienes agarrada en el pecho y que necesita ser liberada. Los relatos normalmente empiezan cuando la historia ya ha comenzado. Siguen la historia de unos personajes que ya existen, que ya están creados, de un mundo en el que ya viven y les es familiar. A veces algo cambia, a veces nada cambia y simplemente quieres mostrar ese nuevo mundo que ya has creado por dentro. Un mundo que impacte en el lector, aunque con que te impacte a ti es más que suficiente. Los cuentos cortos tienen mucho que ver con la unidad y la cohesión. Cada elemento debe ser cohesivo con los demás. ¿Y cuáles son esos elementos? Pues todo, básicamente. Personajes, entorno, trama, voz. Cada palabra debe contribuir a esa unidad. Con las novelas tienes un rango muy amplio con el que jugar porque al final es un viaje, pero no es el caso del cuento corto. Ahí tienes que enfocarte en tu núcleo y no andarte por las ramas. Otra cosa a tener en cuenta es el cambio. Todas las historias suelen mostrar un cambio. Puede ser más o menos sutil, pero normalmente todas tienen. De hecho, a veces el cambio no es en el propio personaje, sino en cómo vemos la historia o al propio personaje una vez hemos acabado de leerla entera. Puede que nuestra percepción inicial cambie y veamos las cosas de otro color. En los relatos, igual que en la mayoría de las historias, suele haber un problema causado por un antagonista. Y cuidado, porque un antagonista no tiene por qué ser una persona. Un antagonista puede ser muchas cosas distintas. Conflicto interno, conflicto externo. Tengo un vídeo hablando de esto en profundidad, si te interesa. Pero básicamente el interno es el que tiene el personaje consigo mismo, problemas que pueda tener, y el externo puede ser pues desde una persona, un grupo de personas, sociedad, clima, el mundo, una entidad. Luego tienes un incidente incitante que ocurre y el incidente es aquello que hace que una historia suceda, básicamente, provocando esta cadena de eventos que podría ser cualquier número de escenas, las que sean necesarias. Recuerda que sin conflicto no hay historia. Eso es básicamente la estructura básica de un cuento corto. Y ahora profundicemos más en la estructura, porque es algo importante y debería quedar claro. Como hemos mencionado, tiene que existir el incidente y un clímax. Son los dos puntos básicos que necesitas, aunque esto no es una ciencia exacta y siempre hay excepciones, y está bien que sea así. Las estructuras con las que seguramente estés más familiarizado son pues el viaje del héroe, la estructura de los 3 actos o Salva al gato. Si no conoces la estructura de Salva al gato, que podría ser, tengo un vídeo que te dejo, pues creo que es por aquí, en el que te lo explico. Las estructuras que te acabo de comentar están diseñadas para historias largas, así que no te molestes en intentar montar tu relato en base a eso. Un cuento es demasiado corto para seguir estas pautas. No hay tiempo de recorrer todo el camino. Aquí ni siquiera tienes que conocer a la perfección a tus personajes, simplemente una pequeña parte de ellos. Una parte diminuta, y eso, créeme, es una liberación. Los relatos generalmente se centran en un evento. Eso no significa que necesariamente toda la historia ocurra allí. A menudo hay un evento central, que podría ser el incidente incitante. Y luego la historia es una reacción a eso. Podría ser el clímax y la historia es una preparación para eso. Toda la historia podría ser una escena.
Hay veces que el clímax ocurre al final y toda la historia se va a construir con respecto a eso, preparando al lector para el gran momento. Una cosa que es realmente clave en los cuentos cortos es que hay una relación causal clara entre todos los eventos. Eso significa básicamente que cada evento causa el siguiente y el siguiente, e incluso cuando tus escenas no son lineales. Aún sin seguir un orden cronológico no lineal, seguirá manteniendo esa relación causal porque eso explicará el orden que se está siguiendo a la hora de contarlo. En un relato normalmente se busca mantener la atención del lector hasta el final y teniendo en cuenta que es una historia corta que se basa en una sola idea, debes asegurarte de mantener la atención hasta el final y allí ya la resuelves de la manera que quieras. Cuando piensas en el final de un cuento corto, la mayoría de cuentos terminarán de una de estas dos maneras. O el personaje principal toma una decisión, o tiene una revelación, o algo pasa y nada es lo que parece. En el ejemplo que te he puesto antes de Black Mirror, ellos son especialistas en hacer finales. Siempre te cuelan 1 o 2 plot twists al final que te pillan desprevenido. Es pura magia. ¿Crees que sabes por dónde está yendo la trama y de repente...? Así pues, queda claro que tras todo esto que hemos visto, escribir un relato no es fácil, para nada. A la hora de editar tienes que recortar muchas escenas irrelevantes que no aporten nada. Solemos divagar mucho a la hora de escribir y es importante cortar por lo sano en un relato. Tienes que escoger bien las palabras y las frases con las que vas a expresarte para que el resultado final sea preciso y se ajuste bien a lo que necesites transmitir. ¿Y qué pasa con el personaje de tu historia? El personaje es el elemento más importante. Tendrás que centrarte en pocos personajes porque no te dará tiempo a presentar a más. Eso es un hecho. Tampoco tienes tiempo para desarrollar una trama demasiado extensa ni para desarrollar al personaje o los personajes. La información que puedes proporcionar al lector no es tanta como la que podrías compartir en una novela. Aún así, te interesa compartir lo suficiente de ese personaje como para que el lector pueda entender el contexto de la historia. Unos pocos detalles clave van a ser suficientes. Detalles escogidos estratégicamente para que tengan relación con lo que quieres explicar y con el mundo en el que se está sumergiendo. Lo que quieras que vea el lector se lo vas a tener que dar. La historia va a centrarse en los personajes al final, porque son ellos los que la van a mover. Sin ellos no hay historia. Los personajes son los que conseguirán que el lector se interese por lo que está pasando y por cómo está pasando. Y ahora, como punto final, quiero hablarte sobre el escenario. Realmente creo que los cuentos cortos son una gran oportunidad para crear y desarrollar un escenario interesante. Tienes un espacio muy corto, así que tu historia no va a pasar en un grandísimo escenario, pero puede ser uno muy original y diferente. Normalmente los relatos suelen estar ambientados en un solo lugar, una ciudad, una casa, a veces incluso partes más concretas y pequeñas, un sótano, un tejado, la habitación. Hay infinitas opciones y aquí puedes jugar con escenarios de lo más diversos y poco comunes. A veces la idea de un escenario aparece en tu mente como un Pokémon salvaje y tú solo quieres escribir sobre eso por la sensación que te da y a partir de ahí empiezas a desarrollar personajes y una trama. Si todavía tienes dudas y no acaba de convencerte de escribir relatos porque crees que no son lo suficientemente buenos, déjame decirte algo. Muchas veces una idea empieza con un relato y puede llegar a convertirse en más, así que realmente no tengas miedo a experimentar de verdad. Un buen ejemplo de esto es Andrzej Sapkowski. Si no te suena, seguro que te suena la serie del Witcher. Eso empezó con una saga de libros, concretamente con un relato llamado El Brujo. Sapkowski empezó escribiendo ese relato para un concurso, si no me equivoco, y a partir de ahí continuó escribiendo algunos más que ya empezaban a relacionarse entre ellos para acabar escribiendo una saga de más de 7 libros, 2 de los cuales sí que son enteramente de relatos. Pero son muy buenos, créeme, así que ya sabes. Why not? Las posibilidades son infinitas y puedes inspirarte para un relato con cualquier cosa. Una palabra, una persona, un sentimiento, un lugar. A mí esa libertad me da la vida. Espero que te haya sido muy útil y que lo hayas encontrado interesante. Suscríbete y dale al like, porque la verdad es que me ayudas mucho con este simple gesto. Y sobre todo me interesa saber qué es lo que te inspira a ti. Cuéntamelo en los comentarios. Te veo en el siguiente vídeo. Chao.